Muy buen día, jóvenes, y bienvenidos una vez más a una clase de probabilidad y estadística. En esta ocasión vamos a revisar el tema de distribuciones y estimadores muestrales. Anteriormente habíamos visto las características de la distribución normal, la forma de campana y la manera de calcular áreas bajo la curva, o bien valores en la escala horizontal de dicha curva. Bien, ahorita vamos a ver distribuciones y estimadores muestrales, que tiene mucho que ver con la distribución normal. Bien, les recuerdo que sigo utilizando el libro de estadística de Mario F. Triola. Esta es su edición número 10. Y bueno, el objetivo, como bien lo dice el libro, es entender la distribución muestral de un estadístico. Puede sonar un poco raro, es decir, distribución muestral de un estadístico. Para empezar, recordemos lo que es un estadístico o lo que es un parámetro. Estadísticos son los cálculos que hacemos de datos de las muestras, y un parámetro son cálculos que hacemos de una población. Entonces, para entender este concepto ya sabemos que es una distribución. La distribución es la forma que se obtiene, se puede representar en tabla, en gráfica, como un histograma o en alguna fórmula. Entonces la distribución es la forma que puede tener el cálculo de un estadístico de las muestras o de muchas muestras. Entonces, en este caso hay un ejemplo, lo quiero mencionar. Se hizo una encuesta a 750 estudiantes. El 64% de ellos dicen tener al menos una tarjeta de crédito. Entonces, esta encuesta solo incluye a 750 participantes, pero en realidad sabemos que hay mucho más estudiantes universitarios. El libro marca millones. Entonces, ¿cómo pueden ser? Bueno, sabemos también que las muestras pueden variar. En esta muestra se encontró que el 64% de ellos tienen al menos una tarjeta de crédito. Si hiciéramos otra muestra del mismo tamaño, es decir, otra vez encuestaríamos a 750 estudiantes, podríamos haber encontrado un porcentaje diferente, a lo mejor el 60%. De otra muestra de 750 participantes, podríamos haber encontrado el 68%. Entonces cada muestra estaría variando. De hecho, eso es lo que dice el texto. Varían de manera natural de una muestra a otra. O sea, los estadísticos de las muestras varían de manera natural de una muestra a otra. Vamos a subrayarlo. Bien. Entonces, ¿cómo es posible? O más bien la pregunta, ¿realmente podemos esperar que la proporción, en este caso el 64%, que la proporción muestral, que la proporción de esa muestra sea un número estimado que sea razonable de la proporción real? Aquí hay que entender el concepto de estimación. Estimación en sí es calcular un número en base a una muestra, calcular el número de la población en base a una muestra. Aquí no es la palabra correcta, pero se parece mucho. Y bueno, estimación sería más o menos como tratar de adivinar la proporción real en una población, tomando como base el cálculo en unas muestras. Sé que adivinar no es la palabra correcta, pero bueno, la uso solamente para darle un sentido, porque no vamos a estar adivinando el número. O sea, nos vamos a basar en el cálculo solamente de una muestra. Estamos estimando el valor. Estamos tratando de ver qué tan cercano es ese valor de la muestra, qué tan cercano es del valor real de la población. Entonces,
si tomamos en cuenta una muestra de 750 elementos de una población de 15 millones, realmente podemos saber que esa muestra es buena, ese porcentaje obtenido, ese 64%, podemos utilizarlo como para acercarnos a la proporción real de todo si encuestáramos a todos esos 15 millones. Y en realidad aquí es algo sorprendente, y es que en realidad sí se puede. En realidad este tema nos va a dar un entendimiento de por qué las encuestas sí son aceptables, por qué el tomar una pequeña muestra de un elemento y hacer un experimento, porque sí podemos tomar en cuenta esos resultados. Pero bueno, continuemos. Me agrada mucho que el libro haga la referencia que los profesionales de la estadística, al ser tan inteligentes, pues diseñaron métodos para poder estimar correctamente valores muestrales, o más bien los valores de la población, con mucha exactitud, claro, en base a las muestras. Pero bueno, distribución muestral de un estadístico es la distribución de todos los valores del cálculo de ese estadístico. Estamos hablando de promedio, varianza, etcétera. Es la distribución de todos esos valores cuando se obtienen todas las muestras posibles de esa población, todas las muestras del mismo tamaño, todas las muestras posibles del mismo tamaño de esa población. Entonces, un ejemplo, vamos a tomar un ejemplo aquí abajo. Por ejemplo, si aquí hay un ejercicio, de hecho, el que vamos a hacer de manera manual, tomando en cuenta tres valores, el 1, el 2 y el 5. Hagamos de cuenta que es nuestra población, y vamos a tomar todas las muestras con reemplazo de tamaño 2. Es decir, podemos, después de tener el 1, el 2 y el 5, una muestra puede tratarse del 1 y el 1. Es decir, tomamos un elemento, lo regresamos, tomamos otro elemento y ya tenemos nuestra muestra de tamaño 2. Entonces aquí tenemos todas las muestras posibles de tamaño 2 con reemplazo de la población 1, 2 y 5. Quiere decir que en algún momento podemos haber elegido el 1 y el 5, en otro momento pudimos haber elegido el 5 y el 2, o en en otra muestra podemos elegir el 5 y el 5. Entonces, de esas muestras calcularemos la proporción. En este caso el ejercicio es la proporción de números impares, es decir, cuántos números impares están en esta muestra. Pues hay dos números impares de dos posibles, entonces tenemos el 100% o el 1. De esta muestra tenemos solo un número impar de 2, es decir, el 0.5. Y así sucesivamente. Contamos el número de números impares, o la cantidad de números impares de este grupo de 2. Ya que tenemos esa proporción, estas son las proporciones muestrales. Son las proporciones de cada una de las muestras. Sabemos que su probabilidad es 1 de 9 porque en esas selecciones para obtener esas muestras puede suceder cualquiera de esas 9. Entonces, una distribución de este ejercicio sería, bueno, resumiendo esta tablita, vemos que el 0 solo se presenta una vez, el 1 se presenta 1, 2, 3, 4 veces, y así sucesivamente. Hacemos una tabla condensada o resumida, y vemos que la probabilidad de que haya 0 números impares es 1 de 9, la probabilidad de que haya 0.5 números impares es 4 de 9 posibilidades, y de que hayan 100% de números impares es 4 de 9 también. Entonces, podemos tomarla como una distribución de las proporciones muestrales. Claro, es un ejemplo muy pequeño, muy sencillo, pero pues ilustra de manera sencilla
el hecho de que esta tablita la podamos graficar y podamos ver la forma que tienen, es decir, la distribución que tienen. Bien, vamos a hacer en este libro marca un ejemplo de 100 miembros, 13 son mujeres y 87 son hombres. Entonces, muestras de tamaño, aquí cuántos hay, 3, 6, 9, 12, 15, son 20. Entonces en este ejemplo aquí tenemos una muestra de 20 elementos, en el cual hay 3 mujeres. En otra posible muestra tenemos 2 mujeres. En una tercera muestra también tenemos 2 mujeres, claro, en de diferente orden, porque es una muestra diferente. Y en una siguiente muestra tenemos 4 mujeres de 20. Entonces aquí tenemos 3 de 20, 2 de 20, 2 de 20, 3 de 20, etc. Entonces sería muy engorroso mostrar todas las muestras posibles de 100 miembros. O sea, estamos hablando de muchas posibilidades. Entonces, de cada una de esas muestras podemos calcular la proporción de mujeres. Claro, dividiendo aquí 3 mujeres de 20. Vamos a ponerlo aquí. Aquí tendríamos 3 mujeres de 20. En este tendríamos 2 de 20. Y este también son 2 de 20. Y aquí tendríamos 4 de 20. Y así sucesivamente. Sabemos que la proporción real, es decir, estamos hablando de la población de 100 miembros, 13 mujeres y 87 hombres. Entonces la proporción real son 13 de 20. Y nuestras muestras tendrán una proporción, es decir, la proporción muestral. Entonces vean, aquí hay una muestra, aquí es punto 2, aquí es punto 1, aquí es 0, aquí es punto 1, de todas esas posibles muestras. Entonces hay muchísimas muestras reales de eso, pero bueno, no es necesario hacerlas. Al final podemos graficar todos estos datos, o más bien guardarlos en una tabla, como cuál es la frecuencia, o cuántas veces se repite el 0, cuántas veces se repite el punto 1 de todas esas muestras, etcétera, etcétera. Y ya podemos tomar esta tabla como una distribución. Entonces vemos que aquí hay números grandes y luego números pequeños. Pero entre más aumentamos las muestras, o entre más aumentamos el tamaño también, aquí ya está graficado. Esta es la gráfica de... Esta es la de 100 proporciones muestrales, es decir, se tomaron 100 muestras de tamaño 10 y se le calculó la proporción y se hizo la gráfica. No se ve muy normal, pero en el ejemplo del libro, si aumentamos, en vez de que sean 100 muestras, si aumentamos a 10.000 muestras, pero ahora también aumentamos el tamaño de muestra, vemos que se empiezan se empieza a formar la forma normal. Entonces aquí yo, dudando un poco de la veracidad, me tomé la libertad de hacerlo en programación. Esto no es necesario que lo veamos, pero solamente es para tener un ejemplo. En este ejemplo tengo que los datos 2 se llama esa, copié los datos que tenía el libro. Entonces aquí estoy mostrando los 100 datos de hombres y mujeres. Entonces aquí vemos la misma proporción. Hay varias M's, que son las mujeres, y varias H's, que son los hombres. Entonces, para poder contarlos, tenemos que hay 87 hombres y 13 mujeres. La proporción real de mujeres, estoy hablando de que es el 13%, es decir, 13 de 100. Entonces voy a tomar varias muestras. Esto lo decidí hacer en un lenguaje de programación orientado a la estadística, es R, porque se me iba a hacer muy tardado generar todas las muestras posibles, o muchas muestras diferentes de
de esta población, de la población de 100 elementos donde hay 87 hombres y 13 mujeres. Entonces, para tomar una muestra, ejecuto esta línea. Vamos a tomar una muestra de tamaño 10, n igual a 10. Esta sería una muestra clásica, es decir, vean que aquí hay varias h's y solo una m, es decir, una de 10, tendría una proporción de una mujer de 10. Si ejecuto otra muestra, aquí podría ser diferente. Vemos que en ninguna hay una m, entonces tenemos la proporción 0, y así sucesivamente puedo ejecutar esta línea e ir mostrando diferentes muestras. Es decir, aquí tengo una m, una 2m, o sea, ya va aumentando, o sea, son muestras diferentes. Entonces, lo que hago es generar esas muestras y contar cuántas hay mujeres y cuántas son hombres. Entonces aquí vemos que hay 10 hombres y 0 mujeres, y de ahí calculo su proporción, en este caso es un 0. Si saco otra muestra, en este caso me dio una mujer de 10, entonces su proporción es 0.1, y así sucesivamente. Tendría que repetir esto varias veces. En esta muestra diferente salieron 2 mujeres y 8 hombres, entonces es el 0.2, la proporción de 0.2 de mujeres. Para no hacerlo de manera manual, voy a ejecutar muchas veces este mismo procedimiento. Por ejemplo, 100 veces voy a tomar 100 muestras de tamaño 10. Entonces simplemente hago esto, y ahí yo ya tomé las proporciones de esas 100 muestras. Ojo, en la primera muestra tengo una proporción de 0, en la proporción de 1, y así sucesivamente. En estas muestras de aquí tengo una proporción de 0.2 de mujeres, y así sucesivamente. Acá hay una de 0.3 y acá hay una de 0.4. Entonces, si yo graficara las proporciones muestrales, ¿cómo saldría? Saldría más o menos un histograma de esta forma. Entonces vemos que hay más o menos una forma normal, más o menos. Vamos a aumentar entonces, tal como lo hizo el libro. En vez de, primero trabajo con, vamos a hacer esta tablita, 100 muestras y de tamaño 10, ¿ok? Entonces eso es lo mismo que tengo aquí. Entonces vemos que esas proporciones, tengo un resumido, es decir, tengo que el 0 se repite 28 veces, el 0.1 se repite 35 veces, se parece mucho a la tableta que tiene el libro. El 0 se repitió 26, en el mío 28, el 0.1 se repitió 41 veces, a mí 35, el 0.2 24, el 0.2 25, el 0.3 7, y así sucesivamente. O sea, se parecen muchos. Entonces, cuando grafica esto el libro, tiene este histograma. En mi caso, el histograma es un poquito más amplio, pero tiene la misma forma. O sea, se parece a la norma. ¿Qué pasa cuando aumentamos el tamaño el número de muestras? Aquí son 10.000 con tamaño de muestra 50. Entonces voy a hacerlo. Simplemente voy a cambiar el tamaño de la muestra, que no sean 10, que sean 50. Entonces, en vez de tomar 10 elementos, voy a tomar 50, y voy a tomar 100 muestras de tamaño 50. Ya con eso lo tengo. Ahí están todas. Son 50 perdón, hay 100 muestras de tamaño 50. Si yo lo formo en una tabla, aquí tengo sus frecuencias, es decir, el 0.02 se repite una vez, el 0.043, y así sucesivamente. Si yo graficara esto, mi histograma se empieza a comportar de manera normal. Vamos a hacerlo en vez de 100 con 1000 muestras. Con 1000 muestras, ¿cuál sería su tabla de frecuencia? Sería esta. Aquí tengo el número de repeticiones y el valor. Entonces,
para verlo en forma de histograma, simplemente hago esto y mi histograma va tomando una forma normal. Vamos a aumentar el tamaño de muestra, en vez de 1000, que sean 10.000, que son los mismos que tiene este ejemplo, 10.000 muestras de tamaño 50. Entonces vuelvo a ejecutar mi función. Serían todas estas, son muchas. Una tabla de frecuencia sería esta que está aquí, pero bueno, para no ver los números vamos a graficarlo. Entonces veo que mi histograma se ve, ya tiene más la forma normal. Entonces puedo ir un paso más allá y en vez de ser 10.000, ¿qué les parece que sean 90.000? Y grafico. Aquí mi máquina se está tardando un poquito porque pues la estoy haciendo trabajar el histograma de todas esas 90.000 muestras. Entonces, pero bueno, viendo el patrón, entre más muestras tengamos, más se comportarán de esta manera. Entonces estas son las distribuciones, la distribución muestral de un estadístico, en este caso de la proporción o porcentaje, si lo queremos ver así. Bien, en lo que acaba de graficar mi máquina, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es el que nos muestra este libro, es decir, tomamos como población un grupo de números, de ahí tomamos todas las muestras posibles de tamaño 2 o tamaño 3 dependiendo, y vamos a hacer unos cálculos. En este caso vamos a hacer el cálculo de proporción de números impares y vamos a comparar con otros estadísticos a ver quién le atina a la proporción poblacional. Entonces ese es un subtema, es decir, cuáles de los estadísticos son mejores estimadores. Es decir, la proporción es una buena estimación, la proporción de una muestra es una buena estimación a la proporción de la población, los promedios es una buena los promedios de las muestras es una buena estimación de los promedios de la población, y así sucesivamente. Bueno, aquí mi máquina está tardando. En vez de 90.000, entonces le voy a poner 50. Igual con 50.000 ya la máquina ya empieza a tardarse. Entonces, bueno, me quedo con el ejemplo del libro, en el cual el histograma es de forma normal, con 10.000. En Excel hubiese yo tardado muchísimo, así que esa es la razón por la cual decidí hacerlo de esta manera, solamente para comprobar los datos del libro. Entonces sí confío en esta magia de la estadística. Entonces, bueno, ¿cuáles estimadores son buenos? Es decir, la proporción es buena, los promedios son buenos, qué medidas son buenas para estimar y qué otras medidas no. Bien, entonces aquí vamos a hacer los cálculos. Ya tengo preparado una serie de números y algunos cálculos que vamos a hacer. Entonces voy a empezar con la de la proporción. Aquí tengo como población 4 números y tengo una fórmula aquí de 2 funciones en Excel, bueno, o en Calc, también en Excel se puede hacer, de cuántos números impares se encuentran ahí. Si yo pongo a todos con el número 2, sé que no hay ningún número impar. Si yo pongo un 1, aquí la función me está contando que hay un número impar. Si tengo 2 números impares, o 3 números impares, o los 4 números impares, vamos a poner otros 5. Aquí tengo 4 números impares. Entonces en esta ocasión mi fórmula me está contando cuántos números impares hay. Entonces, para tener una proporción, lo único que me falta es dividir entre el número de elementos que hay ahí. Entonces solamente voy a utilizar una función para contar cuántos elementos hay ahí, y entonces ahí ya tengo la división. Ahí hay el 1% de números, el 100% de números impares, el 1, perdón.
Entonces si yo pongo 3 números impares, ya tengo una proporción 0.75. Si yo tengo 2 números impares, 2 de 4, tengo 0.5, y así sucesivamente. Si tengo un número impar, tendré 0.25. Entonces vamos a elegir algunos números. Voy a poner el 1, pondremos el 3, no sé, un par, un 8, y también el 5. Ahí está. Entonces ya tenemos la proporción de números impares de mi población. Voy a tratar estos 4 números como la población, así que le vamos a sacar un promedio o la media, y el promedio es 4.25. Vamos a calcular también la mediana. Vamos a comparar qué estadístico, es decir, qué cálculo de las muestras se acercan más a el parámetro de la población. Entonces la mediana, también hay una función. La mediana de estos 4 números es 4. Entonces está tomando, es como si yo tuviera aquí ordenado el 5 y el 8. Está tomando, acuérdense, la mediana es la mitad de estos dos números de en medio. Es decir, es un 8. Si yo lo cambio aquí a un 6, la mediana cambiará a 4,5. También la media cambia y la proporción también cambia. Entonces voy a dejar mis números tal como estaba. La mediana es un 4. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Así que primero calcularé el valor máximo de este grupo de números, es el 8. De ahí lo restaré del valor mínimo de ese mismo grupo, y con eso yo ya tengo el rango. Es decir, 8 menos 1 es un 7. Si yo mi rango lo pongo en 10, el máximo número 10, entonces tendré 10 menos 1, rango 9. Entonces estoy bien. La varianza, la fórmula de la varianza es var punto, y hay dos opciones, en la P y la S. Recordemos que la P es para la población y la S para la muestra. Como en este caso estos 4 números lo estoy tomando como una población, entonces utilizaré var.p, porque mi cálculo debe ser real al de una población. Entonces la varianza de la población es este número. La desviación estándar también voy a tomar en cuenta, desviación estándar punto, y voy a tomar la P porque sé que estos 4 números los trataré como población. Listo, entonces ya tengo un valor que son los parámetros de esta población. Y ahora sí, aquí abajo ya tengo pues automatizado el que se haya sacado una muestra de tamaño 2 de estos 4 números. Entonces una muestra puede ser el 1 y el 1, otra muestra posible puede ser el 1 y el 10, el 3 y el 10, el 5 y el 3, etc. Son todas las posibilidades, porque vean, vamos a ordenarlo, el 1 con los 4 números, el 1 con el 1, el 1 con el 3, el 1 con el 5 y el 1 con el 10. También puede ser el 3 con todos ellos, el 5 con todos ellos y el 10 con todos ellos. Entonces estas son mis muestras posibles de tamaño 2. Y bien, entonces vamos a calcular la media o el promedio de cada muestra, es decir, de estos dos. Listo. Entonces ya tengo el promedio de una muestra. También vamos a sacar la mediana de la muestra, es decir, estoy calculando todos las medias de las muestras, las medianas de las muestras, el rango de las muestras, y así sucesivamente. Entonces aquí el rango, voy a copiar la fórmula para tratar de hacerlo más rápido. Entonces en vez de este rango es el máximo de estos dos menos el mínimo de estos dos. Digo, sabemos que es 0 porque el máximo es 1, digo, de esta muestra. También la varianza, en este caso, para la varianza ya no utilizaré punto P, que es el de la población, sino utilizaré punto S, que es para la muestra de estos dos. Obviamente es 0, sabemos que la varianza es cuánta variabilidad hay en un grupo de datos, y como los dos son los mismos, pues es 0. En la desviación estándar lo mismo, desviación estándar
pero ahora de la muestra, punto m, también obviamente será 0 porque los dos números son los mismos. Y también la proporción de números impares de estos dos. Voy a copiarme esa función, esa fórmula para no hacerla dos veces. Entonces estoy usando que el rango de estos dos números, voy a sacar la proporción de números impares. Ahí está. Listo. Entonces obviamente la proporción de números impares es un 1, es decir, el 100%. Entonces ya tengo calculado cada uno de esos estadísticos de estas muestras. Entonces tenemos la media. Entonces, ¿qué pasa aquí? El ejercicio nos pide que calculemos eso y luego que calculemos el promedio de todas estas. Entonces vamos a calcular aquí el promedio, es decir, el promedio de todos los estadísticos muestrales de todas las posibles muestras. Así que vamos a ver cómo va cambiando la media. Tenemos que la media de la población es 4.75, de la población, el promedio real. Entonces, tengo una muestra que su promedio es un 1, hay otra muestra que su promedio es un 2, entonces el promedio de estos dos es 1,5. Si tomo otra muestra, aquí es 3 el promedio y así sucesivamente. Aquí ya tengo 8 muestras de tamaño 2. Si le sacamos el promedio a todas ellas, es 3.37. Fíjense que cada uno de estos valores tiene que estar más o menos, no cercano, pero cada uno le va tratando de atinar a la media poblacional. Ven que este 5.5 se pasó, 6.5 se pasa, el 4 se queda antes que el 4.7, el 3 se queda un poco antes, y así sucesivamente. Vamos a calcularlos todos. Y miren qué pasa. Lo que sucede aquí es el promedio de todos los promedios de las muestras es el promedio de la población. Eso es muy interesante. Si yo tengo todas las muestras posibles, claro, es algo teórico, en un experimento no vas a tener todas las muestras posibles porque pues ya tienes a la población. Entonces, en teoría, más bien, como regla, en muchos experimentos no se tiene a la mano a la población en total. Es muy difícil, o es muy costoso, o prácticamente es imposible tener a la disposición a toda la población. Por lo tanto, es indispensable saber cómo se comportan cada una de las muestras posibles para que nuestra muestra aleatoria tenga sentido. Bien, entonces vemos que esta columna son todos los promedios muestrales, son las medias muestrales. Si le tomamos una media a esas medias muestrales, vemos que la media de todas las muestras posibles le atina a la media de la población. Entonces, si voy quitando uno de los números, vean que el promedio 4.7, 4.8, 5.1 va rondando al número real. Vean, 1.5, 2, fíjense en el número de la media real, 2.8, 2.7, 2.7 y tanto, 2.9, va rondando, va tratando de más bien se va acercando. 3.8, 4 me recuerda mucho al el teorema de los grandes números, en donde entre más repeticiones tengamos, más se acerca a la real. Bien, esto es algo parecido. Vamos a ver si la mediana es un buen estimador. Entonces aquí vemos que la media es un buen estimador de la media poblacional. La media muestral es un buen estimador de la media poblacional, porque le atina, porque si no lo subestima ni lo sobreestima.
Entonces vamos a ver calcular el de la mediana. La mediana sería también el promedio. Vamos a ver qué pasa con el promedio de las medianas muestrales. Entonces aquí ya tengo la mediana de estos dos. Si sigo calculando, tengo aquí 4 muestras. El promedio de estas medianas es 2.8. Vamos a ver si la tiene a que sea 4. Seguimos sacando algunas medianas muestrales. 3.5. Y si las saco todas, vemos que la media de las medianas muestrales no le atina a la mediana de la población. Significa que este estadístico no es muy bueno. Parece que tiende a sobreestimar el valor real. Vean que se pasa. El rango, vamos a calcularlo. Es el mayor valor máximo y valor mínimo de todas esas muestras. Bien, vamos a sacar el promedio. El promedio es de todas ellas. Aquí ya sacamos el rango de la primera muestra y calculemos el rango de las demás muestras. Si sacamos esta, vemos que es un rango de 2, 4, 9, 2, etc. Vean que el rango se está moviendo a 2.8, ahora 2.9, y si sacamos el de todos, el de 3.6. El rango entonces es un estadístico que va a tender a lo mejor a subestimar el valor real. Es decir, se queda muy abajo. Este se queda muy arriba, este se queda muy abajo, este sí le atina. Vamos a ver el de la varianza. Calculamos las varianzas de varias muestras y vemos que tenemos 10.5. Vamos a calcular otras. 7.7. Parece que le va rondando al 8. Digo al 11. Si sacamos más nos da un 8. Si sacamos las siguientes varianzas de esas muestras, vemos que la media de las varianzas muestrales sí le atina a la varianza poblacional. Vamos a ponerlo en color para sí le atina. La desviación estándar, vamos a ver qué pasa con la desviación estándar muestral. Entonces la media de estas desviaciones estándar, vamos a calcularlas todas de una sola vez. Se queda un poquito por debajo, entonces no es un buen estimador, aunque más adelante vamos a ver por qué. Y el de la proporción, aquí ya tengo que la proporción de números impares es un 1. Si saco el de los demás, vemos que este punto 5 es que de dos números hay uno impar. Aquí de dos números ambos son impares. Y vemos hasta el final. Entonces tenemos aquí punto 5, 1, punto 5, aquí hay 0. Vemos que la media de las proporciones muestrales, es decir, de todas las muestras posibles, también es un buen estimador de la proporción de números impares poblacional. Entonces vemos que en teoría sí se cumple, y si eso no es suficiente, puedo hacer lo mismo para esta misma población, tamaños de muestra 3. Ya también lo tengo aquí automatizado, así que lo único que tengo que hacer es calcular el promedio por si alguien no está confiando. El promedio de toda esta columna, ahí está. Entonces digo, no hay nada, ahora en este momento no hay ningún valor, entonces todos estos valores serán los promedios, y lo único que haré será calcular todos los estadísticos de esta muestra. Claro, aquí debo de cambiar el rango nada más a 3 valores hasta la F. También el de la mediana tengo que cambiar a que sea ahora 3 valores, el del rango también. Del DALF, perfecto. La varianza también cambiamos el rango, de la desviación estándar también, y el de la proporción. Entonces el de la proporción son 3 valores, y este también es F. Ahí está. Del DALF, el DF, perfecto. Entonces
sabemos que la media, la varianza y la proporción son buenos estadísticos, son buenos estimadores. Vamos a calcular todos los promedios de las muestras de tamaño 3. Aquí ya son muy diferentes al de tamaño 2. Vamos a calcularlos todos de un solo golpe. Y vemos que el promedio de todas las muestras de tamaño 3 también es el mismo. También es el mismo que el de la población. O sea, a pesar de que estamos cambiando, vamos a cambiar el de la población en azul, a pesar de que estamos cambiando los tamaños de las muestras. Claro, todas tienen que ser del mismo tamaño. Entonces vamos a calcular el de todos de una vez. El de la media, rango, varianza y desviación estándar. Entonces, ahí ya tengo todos los valores. Vemos que el de la mediana un momento. Vemos entonces que el de la mediana tampoco, en tamaño 2, muestras de tamaño 2 es 4.75, con tamaño 3 es 4.46, sigue sin ser bueno, es decir, no le está atinando. El rango tampoco, la varianza sí, vean, es el mismo valor, y el de la desviación estándar ya se empieza a aumentar, pero no le llega, y el de la proporción también. Entonces, esto es una demostración de que si tuviéramos todas las muestras posibles de una población y calculáramos el estadístico de todas esas muestras y luego las graficáramos en un histograma, van a tener una forma particular y van a tener una media de ese estadístico que estimará correctamente el de la población. Entonces aquí es como si dijera el promedio de todos los promedios es el promedio de todo, y así. Entonces en el libro nos marca un ejercicio, pero de 3 valores, 1, 2 y 5. También hace el ejercicio de calcular la media de todas esas muestras, la mediana, el rango, la varianza, la desviación y la proporción. Entonces, ¿quiénes si latinamos? Si latinan, el de la media, el de la media, la varianza y el de la proporción. Pero por aquí hay una interpretación que es muy útil mencionarla. Vamos a ponerlo con... Entonces vamos a poder observar lo siguiente. Hay algunos estimadores que se les llama estimadores sin sesgo, es decir, que van a estimar correctamente al de la población, y hay unos estimadores sesgados que son los que no le atinan al parámetro de la población. Entonces unos son buenos y otros no son tan buenos. Entonces los que sí son buenos son la media, la varianza y la proporción. Esos son muy buenos estadísticos. Y los que no son buenos son la mediana, el rango y la desviación estándar. Esos no nos sirven para estimar adecuadamente un parámetro poblacional. Bien. Entonces, pero además hay una pequeña nota por aquí. Nos dice que aun cuando la desviación estándar de las muestras, es decir, la desviación estándar muestral, no coincide con la desviación estándar poblacional, el sesgo es relativamente pequeño cuando las muestras son grandes, cuando el número de muestras aumenta. De manera que con frecuencia utilizamos la varianza para estimar la desviación estándar. O sea, hacemos los cálculos con la desviación estándar y de ahí, con la varianza, y de ahí calculamos desviación estándar. Entonces vamos a tomar en cuenta que las medias, las proporciones, las varianzas e incluso las desviaciones estándar las vamos a considerar como estimadores sin sesgo. ¿Por qué es importante esto? Bien, porque esas 3 o 4 medidas se utilizan sobre todo
para la prueba de hipótesis. Cualquier experimento que necesite una prueba de hipótesis, vean aquí los temas: estimar la proporción de una población, estimar el promedio de una población, estimar el promedio de una población cuando conocemos o no conocemos la desviación estándar, estimar la varianza de una población. Entonces aquí también hacer pruebas con respecto a una proporción o respecto a una media o una desviación estándar. Entonces todo esto se basa en esos 3 y 4 estadísticos. Debido a que sabemos que se van a comportar de esa manera, podemos hacer aseveraciones, podemos hacer afirmaciones con respecto a una población. Entonces más adelante también vean que si hacemos inferencias a partir de 2 muestras, podemos hacer de proporciones, de medias o de varianzas. Bien, entonces este tema es muy importante comprenderlo. Quiénes son los buenos estimadores y quienes no son tan buenos, porque más adelante se van a hacer cálculo a partir de ellos. Entonces, bueno, hasta aquí el tema de distribuciones, estimadores muestrales. Bueno, me falta una sola cosa. En el libro edición 12 del mismo libro de estadística de Triola, hay una tabla muy importante que quiero mencionar. Vean, ya que vimos y comprendimos qué cosa es una distribución de las muestras, entonces vemos aquí en cuanto a las proporciones, si tomamos muchas muestras y calculamos la proporción de cada una de ellas, se llama proporciones muestrales, es decir, todas las proporciones de todas esas muestras. Cuando se grafican, tenemos una distribución más o menos normal, pero es la distribución de todas las proporciones de las muestras, es decir, la distribución de las proporciones muestrales. Puede sonar un poquito a trabalengua, pero es muy útil comprender que estas distribuciones se tratan de todos los cálculos de esas muestras posibles, de todas las proporciones muestrales. Entonces va a tender, cuando se grafican las proporciones muestrales, vemos que se comportan de manera normal. Cuando se trata de medias o promedios, también, es decir, muestras, todas las muestras posibles, le calculamos su promedio y luego sacamos el promedio de todos esos promedios, que son las medias muestrales. En la anterior eran las proporciones muestrales, aquí son las medias muestrales. Vemos que también se va a formar una distribución normal, como le llamamos distribución de las medias muestrales, distribución de todas las promedios de todas esas muestras. Y para las varianzas, aquí va a cambiar un poquito el asunto, es decir, tomamos cada una de las muestras, obviamente tienen que ser aleatorias todas, se le calcula la varianza a cada una de esas muestras, se saca un promedio, serán las varianzas muestrales, y cuando se grafican vamos a tener, ahí sí no vamos a tener una forma normal, ahí vamos a tener una forma más o menos asimétrica o sesgado, pero bueno, como las varianzas aún así, el promedio de la varianza le va a atinar a la varianza poblacional, el promedio de las medias le atinará y el promedio de las proporciones también va a ser un buen estimador, le vamos a atinar. Bien, eso es muy útil recordarlo, porque entre más muestras o mayor tamaño tengamos, entonces vamos a poder estimar adecuadamente un parámetro poblacional, entendiendo cómo se comportan todos los estimadores muestrales, ¿no? Todos los estadísticos. Bien, entonces hasta aquí este tema. Para el siguiente video vamos a ver el tema del teorema del límite central. Es algo muy interesante también, pero bueno, nos vemos.